Hola a todos y todas. Bueno, para los que ya me conocéis, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal habéis empezado este nuevo año? Y bueno, para los que acabáis de conectar con nuestro canal, mi nombre es Marina Vila Martín y tengo un centro de fisioterapia y osteopatía en Martorell, que pertenece a la ciudad de Barcelona, en España. Así que, bueno, este vídeo de hoy va a ser más largo a los que estamos acostumbrados hasta ahora, porque viendo en vuestros comentarios que muchas personas nos estáis pidiendo que hagamos vídeos más largos y con otro tipo de contenido, pues que os apetece saber más de más cosas, hemos decidido este año hacerlo de esta forma. Así que esperemos que os guste mucho y que podamos entre todos aprender. En el día de hoy lo que vamos a explicar es la máquina de tecnología médica NESA, que es esta que tenemos aquí. Y bueno, es una máquina bastante innovadora, llevará como unos 10 años en España y realmente para mí yo no puedo ya vivir sin la máquina NESA. Para muchísimos casos es una herramienta súper eficaz, está siendo muy útil para todas aquellas personas que la están utilizando. Lo primero de todo, antes de explicarte bien qué es la máquina tecnológica NESA, te voy a explicar cómo la descubrí yo. Pues veréis, yo estaba detrás de encontrar algo que me acabase de poder ayudar en todas aquellas personas que venían, por ejemplo, con contracturas musculares, pero que yo veía que la base no era que hubiesen estado cargando cajas y que se hubiesen hecho daño, no, era algo más allá, por un tema de o no descansar bien por la noche, entonces que el cuerpo no se equilibra a nivel celular, ¿vale? De los músculos, los huesos, nuestro sistema cerebral, etc. Entonces veía ahí que esto estaba provocando que las contracturas musculares se mantuvieran a largo plazo. Y entonces, investigando, encontré información sobre esta máquina, la máquina NESA, y ahí observé que este equipo de tecnología estaba actuando en el sistema nervioso autónomo. Para los que no conocéis este sistema nervioso autónomo, igual es la primera vez que lo escucháis, lo primero de todo comentaros que está el sistema nervioso voluntario y el no voluntario o autónomo, ¿vale? O vegetativo, que también se llama. Nosotros lo llamaremos sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso voluntario sería aquel que nuestro cerebro da la orden de forma consciente a, por ejemplo, mover un brazo. Sobre todo, actúa en el sistema nervioso de los músculos a nivel de acción consciente. Luego tenemos otra parte de nuestro cuerpo que también necesita la acción de un sistema nervioso, como es los latidos del corazón, como es que los pelitos se nos pongan de punta, como es que las pupilas se hagan más grandes o más pequeñas y así un largo etcétera, que actúan a nivel digestivo, a nivel del sistema reproductor, a nivel del sistema pulmonar, a nivel del sistema nervioso en cuanto al sueño y el no sueño, el descanso, etcétera. Y este es el que se encarga del sistema nervioso autónomo, que para liar un poquito más la cosa, tenemos el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. No voy a entrar ahora en más detalles, ¿vale? Con este tema, pero el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen que estar equilibrados en un estado de salud óptima. En ocasiones el simpático estará más alto y después el parasimpático estará más bajo y luego en otras ocasiones el parasimpático estará más alto y el simpático más bajo. Pero esto no tiene que ser constante cada día, una cosa más alta o la otra más baja. No, tiene que haber subidas, bajadas, pero luego se tiene que equilibrar. ¿Qué ocurre? Vamos a poner un ejemplo. En un estado de estrés, el estrés no es malo si hay una medida justa. ¿Qué quiere decir? En El hombre de las cavernas, cuando el tigre te venía ahí a atacar, estaba súper bien el que nuestro cuerpo se pusiese en alerta, o sea, en estrés. ¿Por qué? Porque en ese momento nos daba igual que el sistema inmunitario estuviese alto, al contrario, daba igual, era más importante la vida. Luego, toda la musculatura se pone en tensión, toda la sangre va a la musculatura para ponerse fuerte.
Quien se encarga de eso es el bombeo del corazón, que late más fuerte. La respiración también cambia, se está preparando. Luego en el cerebro también hay unos cambios porque se vuelve la zona como más de razonamiento. Y así una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, también el sistema digestivo en ese momento, si acabamos de comer algo, daba igual que la digestión se cortara. Era muchísimo más importante salvarnos la vida ante ese animal que nos estaba agrediendo. ¿Esto qué pasa? Dura unos minutos. O bien nosotros nos hemos conseguido salvar o nos han matado, ¿vale? Pero esos, como veis, son unos minutos. No es el estrés de ahora. ¿Cuál es? El de, por ejemplo, el del trabajo o el tema familiar, que es un estrés continuo. Entonces, hay un clic que entonces el sistema nervioso simpático se ha quedado alterado de forma continua. Pero nuestro cuerpo no tiene una buena salud así. Entonces, claro, empieza a alterar otras funciones. Resumidamente sería un poquito esto. Y el parasimpático suele ocurrir más cuando hay un periodo de depresión continua. No te sientes ágil, no te sientes con razonamiento rápido ni nada, con lo cual esto tampoco es bueno para la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de que si estamos en un sitio, en un edificio, que dos personas, una tiene el simpático muy alto y en la otra persona tiene el parasimpático muy alto. Ese edificio de repente se pone en llamas, se quema. La persona que está con el simpático alto seguramente que saldrá rápidamente de ese edificio y se salvará de las quemas. Pero también es posible que le dé un ataque al corazón, en el sentido de que entre en ataque de ansiedad, más que un ataque del corazón. Quiero ser un poco extremista. Le dé un ataque de ansiedad porque estaba con el simpático alto y esto, de forma natural, lo ha puesto más alto. ¿Qué pasa con el otro personaje, con el otro individuo que tiene el parasimpático alto? Que empieza a quemarse el edificio y empieza a pensar, ¿qué pasa? Huele a humo, pero su cerebro no es capaz de llegar a la conclusión de que si huele a humo, cuidado, alerta. Entonces empieza a pensar, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? No tiene una respuesta rápida porque le cuesta mucho poder que el simpático suba para arriba. Entonces, bueno, en este caso los dos se salvan, el incendio no era muy grave y esta persona que tenía el parasimpático más alto consigue salir del edificio porque alguien le ha cogido y lo ha sacado fuera. Bueno, es un ejemplo así un poquito que no es el típico, pero me gusta explicarlo siempre porque es para que veáis las respuestas de cada persona y que no es un estado óptimo de salud. Ahora os voy a explicar un caso real, ¿vale? Para no desvelar su nombre real, vamos a poner, por ejemplo, que se llama Ana. Ana es una señora que tiene unos 55 años y su trabajo es de cuidar personas mayores y normalmente ella suele venir aquí para contracturas que tiene en la zona cervical, a veces lumbar, porque en su trabajo es un trabajo físico y a veces tiene que hacer posturas o esfuerzos un poquito extras. Entonces el otro día vino a pedir hora, pero yo ya la noté diferente, la noté una respiración rápida, estaba los ojos como lagrimosos y ella me dijo, mira, es que me duele mucho la espalda, en este caso le dolía toda la espalda y no descanso bien y creo que necesito coger una sesión, quiero pedir hora para hacer fisioterapia. Entonces, según ya estábamos hablando, empecé a darme cuenta de que aquí había un trasfondo, que estaba con ataques de ansiedad desde hacía un par de días, tampoco mucho más. Yo, tal como me lo estaba explicando, ya estaba llorando y ella me decía todo el rato, disculpa, disculpa, porque no entendía ella por qué reaccionaba de esta manera. Y entonces empezamos a hablar un poquito del tema y nos dimos cuenta de que aquí había un trasfondo de ansiedad. Me decía que había venido ahora del médico, le estaba dando un tratamiento y ella pues vino aquí pues pensando en voy a relajar mis músculos por la tensión que tengo. Pero ¿qué pasa en este caso? Que aquí había una alteración de este sistema nervioso autónomo. El tema emocional le había acentuado un problema corporal. Un problema de descanso, porque no descansaba por las noches y esto le hacía estar muy cansada durante todo el día. Así que le planteé
quisiéramos, en vez de un tratamiento de fisiosteopatía, empezar con el tratamiento de la tecnología NESA. Antes de que te continúe explicando cómo fue el tratamiento con ella, te voy a contar un poquito de qué hace NESA, qué es exactamente de esto que estamos hablando. Lo primero es comentarte un poquito así brevemente el origen. ¿Quién fue el creador? ¿Vale? Bueno, ¿quién fueron? Varios, ¿no? Un equipo médico de Japón, que son médicos de la medicina tradicional china, se pusieron de acuerdo con unos físicos e ingenieros y de esta manera quisieron crear algo para poder actuar en este sistema nervioso autónomo. Entonces, rescataron muchísima información científica antigua que ya se había hecho, que estaba ya avalada, y entre una información de unos, la información de otros, fue cuando salió la primera NESA. Empezaron a utilizarlo ya, una vez avalado por el sistema sanitario, empezaron a utilizar en personas ya reales. Y empezaron a ver que no solamente actuaban en el insomnio, en el tema del estrés y la ansiedad, sino que empezaron a ver que también tenía otras consecuencias positivas en las personas, ¿no? Estaban más contentas, más alegres, les dolía menos el cuerpo. Entonces empezaron a investigar más y empezaron a ver que con esta frecuencia baja, que por cierto no duele, precisamente porque tiene que actuar en este sistema nervioso, la frecuencia es baja, con lo cual no se notan los picotazos o las corrientes donde lo ponemos. Y descubrieron que creando más programas, haciendo la máquina con más detalle, podían influir en más personas, en más patologías de las personas. Bueno, primero os la voy a enseñar, que la tengo aquí al lado, ¿vale? ¿Veis? Es un tamaño pequeñito. El carro simplemente es un mueble que simplemente es para que sea cómodo para poderlo transportar y que sea una altura ergonómica para nosotros, los que lo estamos colocando. Si os fijáis, hay una serie de cables aquí, ¿vale? Ahora os los enseño. ¿Vale? Hay cuatro cables. Tenemos aquí dos y otros dos cables, ¿vale? Total cuatro salidas que tiene la máquina NESA. Y hay un quinto cable, que es uno más pequeñito, es este de aquí, ¿vale? Muy bien, ese es el que va a cerrar el circuito. Como todo circuito eléctrico, tiene que haber un cierre para que pueda funcionar la corriente, ¿verdad? Si no podemos cerrarlo, no funciona. Si tenemos este puesto, pero no tenemos este puesto, pues no va a actuar. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se pone en una zona que está entre la vértebra sexta, ¿vale? En la quinta y la sexta vértebra cervical, es decir, en la base de abajo del cuello. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Aquí. Vale. ¿Por qué ahí? Porque hay una zona que está muy relacionada, es un ganglio que está muy relacionado con el sistema nervioso central y que conecta con el resto. Entonces va como redirigiendo. Después, imaginemos que estamos trabajando un problema en un brazo. Por ejemplo, un síndrome de Sudeck, ¿vale? Que es un problema que hay precisamente de este sistema nervioso autónomo. Hay una alteración, un dolor continuo, inflamación, manos frías, temperatura muy alterada con respecto al resto del cuerpo, ¿vale? Entonces después se va poniendo en la salida del nervio y luego se pone en la zona más localizada. O sea, es como este va cerrando, pero no está siempre en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito más de cerca la máquina, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos aquí que se puede hacer de forma individual, solo un programa o varios programas, ¿de acuerdo? Entonces depende en función de cuál es el problema, pues se van a utilizar, hay 9 programas, se van a utilizar o un programa
o 3 o 4 programas o 2, depende un poco de cuándo empezamos y de la progresión de la persona. Una cosa que me encanta de la máquina tecnológica NESA es que es un tratamiento individualizado o personalizado. Quiere decir que no es tengo dolor corporal y me van a poner el programa 1 y 6, por ejemplo. No, va a influir mucho por qué hay ese cansancio. Puede ser o porque no duerme bien, tienes por ejemplo insomnio, entonces al no descansar pues durante el día estás pues hecho polvo porque el cuerpo no ha podido repararse durante la noche, o porque tienes en el trabajo un estrés tan grande que estás agotado o agotada, ¿vale? O simplemente que haces mucho ejercicio, un exceso de ejercicio y estás agotando también tu batería física. Entonces también estás muy cansado. ¿Qué pasa? Pues que serán programas distintos. En uno se pondrá más uno y en otro se pondrá otro. La causa es distinta. Al final estás cansada, pero diferentes razones. Ahora os voy a poner casos un poquito reales. ¿Os acordáis de Ana, que os he comentado antes? Bueno, Ana, que os he dicho que no se llama así realmente. Vale, pues esta mujer también tenía problemas de sueño. No descansaba nada, no dormía, se despertaba todo el rato. Cada vez que se despertaba miraba la hora y solo había pasado 1 hora. Se levantaba, iba al baño, intentaba hacer algo, se acostaba, salía el sol y realmente había visto pasar las horas. Claro, al día siguiente estaba hecha polvo, pero es que esta mujer, cuando empiezas a indagar, estaba justo en ese momento, estaba en una mudanza, tenía conflictos en el trabajo, no ella directamente, pero al final estaba intoxicada también ella. Luego también a nivel familiar, estaba su madre, no estaba ella mala físicamente, pero su madre sí, que requería más atención, más estar pendientes de los médicos, más cosas en alerta. Con lo cual, cuando llegaba la noche, paraba y su cuerpo no paraba, entonces no descansaba. Ese sería un caso de un cansancio, pero de esta manera. En cambio, ahora, por ejemplo, voy a comentaros de otra persona que tiene un problema de insomnio crónico que ya lo había tenido en otras ocasiones de su vida, cosa que a Ana era la primera vez que le pasaba, que eso también es un detalle muy importante a tener en cuenta a la hora de poner los programas de la tecnología NESA. Esta otra persona, por ejemplo, le vamos a poner el nombre de Laura, ¿vale? Pues Laura era una persona que no dormía, literalmente. Estaba con tratamiento médico y vino aquí porque una amiga ya se lo había comentado. Entonces, empezamos el tratamiento. Por ejemplo, esta chica tenía un trastorno de base que era el trastorno bipolar, ¿vale? Entonces, estas personas, aunque ella hacía su pádel, hacía yoga, tenía muy buena relación a nivel familiar, no había un problema ahí. Es verdad que tenía problemitas también del trastorno bipolar de su madre, que lo había heredado de ella. Entonces, ella, aunque estaba intentando llevar las cosas bien, esto le había otra vez disparado el problema bipolar, y el trastorno bipolar altera mucho en el sistema nervioso autónomo, con lo cual no vamos a curar, eso lo tengo claro, o sea, nosotros no vamos a curar el trastorno bipolar, pero lo que sí que vamos es a mejorar los síntomas que le está dando todo este problema. Como veis, son dos casos distintos. Luego, por ejemplo, podemos tener a Paco, una persona que hace muchísimo ejercicio, le encanta ir al gimnasio. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la noche no puede dormir porque está muy activo, porque además suele ir al gimnasio más a la hora de la tarde y suele hacer deportes que le gustan mucho. A él, él comenta, es que a mí me relaja ir al gimnasio, pero en realidad le estaba activando demasiado su sistema nervioso autónomo. Con lo cual, como veis, son 3 casos con el mismo problema del día a día, de su calidad de vida, pero el origen es distinto. Bueno, una cosa que os quería comentar también es que nosotros siempre descartamos que no haya un problema en el sueño, un problema, por ejemplo, una apnea de sueño. Es lo primero que siempre tenemos que descartar, que eso siempre se ha preguntado en la primera entrevista. Pero tema aparte, lo que sí que vemos es que aunque es el cansancio, al final es diferente. Hay personas que tienen cansancio y, como os comentaba de Ana,
lloraba con muchísima facilidad. En cambio, Laura no estaba así. Ella, al contrario, le costaba muchísimo expresar, le costaba caminar del cansancio que tenía. Y en cambio, que este chico tiene unos 25 años, este chico estaba corporalmente así, en alerta, ojos muy abiertos. Es otra manera. Entonces, Nessa va a actuar, vamos a poner programas muy distintos en cada uno. Seguramente que a estas alturas del vídeo te habrán surgido un montón de preguntas, como suele pasar en todos los pacientes cuando yo les estoy explicando la tecnología Nessa. Pues verás, vamos a ponerle nombre y apellidos a diferentes patologías o diferentes síntomas para que, por si te sientes identificado, puedas saber si resuena o no resuena contigo o con tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu madre, familiar, ¿vale? Por ejemplo, antes he comentado, he hablado un poquito de que si en un brazo que está inflamado suele ocurrir por un traumatismo, una fractura, pero que no acaba de curarse bien, ¿vale? Entonces hay una alteración en la que está fría la muñeca y la mano, sudoración y tal. A esto se le llama síndrome de Sudeck. También va muy bien en cuanto a la salud femenina en los síntomas de la menopausia, también en vejiga hiperactiva, también migrañas, también tiene muy buena acogida la máquina Nessa. A nivel la línea del sistema digestivo, mira, aquí introduciros que también el cólico del lactante, que por cierto no tiene edad, esta máquina simplemente es adaptarlo o que el niño, en este caso, se deje poner los guantes y las tobilleras. También comentaros en cuanto al sistema digestivo, pues por ejemplo, colitis ulcerosa o colon irritable, digestiones lentas. Vamos a ver luego, por ejemplo, para el tema sistema respiratorio también actúa en bronquitis crónicas, asma, en fin, ¿qué más os puedo explicar? Luego, en cuanto a enfermedades que abarcan de forma generalizada nuestro cuerpo, de forma multisistémica, pues tenemos la fibromialgia, la fatiga crónica, que también tiene súper buenos resultados, en recuperación deportiva. De hecho, hay una línea de investigación en clubes deportivos de fútbol. ¿Qué más? Bueno, luego también otra línea que también está muy bien, que es una enfermedad que no se consigue saber bien cuál es la razón, es la esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple tiene una serie de síntomas y estos son los síntomas que nosotros vamos a ayudar a que tenga mejor calidad de vida. No vamos a curar nunca la esclerosis múltiple, pero sí que vamos a paliar esa fatiga bueno, es que la esclerosis múltiple no voy a entrar porque tiene muchos síntomas, pero que sepáis que también puede ayudar. Y bueno, no podemos abarcar a todo para explicaros todas las enfermedades que hay, pero también comentaros que va muy bien para temas de concentración, para temas de depresión o estrés y ansiedad, como habéis podido observar. En fin, ¿qué pasa? La gente dirá, pero a ver, ¿esto que me va a ayudar a todo? Pues no exactamente. Lo que pasa es que este sistema nervioso autónomo es que precisamente actúa en todo todas estas partes que os he comentado, que inicialmente os había dicho, que es de forma no voluntaria. Entonces, cuando se descoloca algo, va a actuar. ¿Qué pasa? Que me ha venido a veces gente diciéndome, mira, tengo esto, quiero que me trates todo a la vez. Pues no, ya te voy a ser sincera, no se puede hacer. Lo que sí que vamos a hacer es ver cuál es la parte que puede estar afectando más al resto. Si es el dolor que no te deja dormir, por ejemplo, o es el no dormir que te está provocando dolor. Entonces nos vamos a poner ahí. ¿Por qué insisto tanto en el dormir? Porque es que si no dormimos va a afectar absolutamente a todo. O sea que el sueño tiene que ser reparador. Es la clave de esto, porque lo que tenemos que hacer es ayudar a tu cuerpo a que actúe y que él mismo te ayude a reparar y nosotros le vamos a ayudar. Bueno, y supongo que ahora te gustaría saber ya un poco algo más de práctica, ¿no? En cuanto a cuánto dura, cómo funciona y todo esto. Pues te explico.
Nosotros recomendamos siempre empezar, si no lo has hecho nunca anteriormente, con un pack de 10 sesiones, porque tienes que ir haciendo primero 3 en una semana, después generalizando, ¿vale? Luego hay que individualizar, pero sería 3 sesiones la primera semana, la segunda semana serían 2 o 3 sesiones y después vamos haciendo 2 sesiones, una, incluso pueden ser quincenal o semanalmente cada sesión. ¿Dónde se hace? Bueno, nosotros recomendamos que vengáis aquí al centro, aunque es verdad que ha habido ocasiones que si la persona por circunstancias X no puede venir, pues sí que hacemos la facilidad de que se la pueda llevar a casa con una comunicación de feedback continua. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer mientras estoy ahí? Porque no os he dicho, es una hora de tratamiento, ¿vale? ¿Qué hago yo en esa hora? Pues mira, puedes estar tumbado, nosotros te facilitamos unos cascos para escuchar música, si te apetece, si no, no. Intentamos que estés lo más cómodo posible, si tú quieres un cojín, el caso es que estés cómodo. Pero también damos la opción, y no está contraindicado, que tú puedes estar sentado y puedes estar leyendo, no puedes estar con tablet. No recomendamos ningún aparato tecnológico, pero no es más que nada por el tema de la luz que nos da la pantalla. También recomendamos no traeros cosas del trabajo. Si estamos trabajando el tema del sistema nervioso autónomo, no podemos poner el cuerpo en estrés, ¿vale? Ni ya, por supuesto, ni estar hablando por teléfono. Hablar no se recomienda. Así que, bueno, simplemente es estar ahí relajadito. ¿Que te apetece traerte un libro o una revista que te dejamos nosotros también aquí? Pues sin problema. ¿Que estás cansado durante esa hora? Como vamos viéndote de vez en cuando, pues entramos. ¿Estás cómodo? Sí, no, estoy incómodo de estar siempre en esta postura. Venga, pues vamos a cambiar. Te voy a poner ahora de esta otra. Y ya está. No hay problema. Entonces, comentarte que en esas 10 sesiones le decimos que hay 2 sesiones que son activas y 8 que son pasivas. ¿Qué quiere decir activo y pasivo? Las 2 sesiones activas es máquina y tratamiento manual o máquina y sesión de coach o máquina y sesión de PNI o ¿vale? Complementarlo con algo, evidentemente, que esté relacionado con el objetivo que queremos tratar. Y las otras 8 sesiones son pasivas, quiere decir que estás con la máquina y, como te he comentado antes, o leyendo o simplemente descansando. Si te quedas dormido, no pasa nada, eso que te llevas. Muchas personas me preguntan si duele. Pues no, es una de las cosas que también me gustó mucho cuando me informé sobre la tecnología NESA. Es indoloro. Es verdad que hay gente que nota algo, pero puedo decir que es un 1% de las personas que han venido aquí que han notado algo, ni siquiera es algo que moleste, es como una sensación. O también ha ocurrido en algunas ocasiones que se ha despertado un dolor leve en, por ejemplo, un esguince de hace muchos años, que también eso luego se va a regularizar. O sea que en sí, doler no duele. Mucha gente lo que le pasa es, ¿pero esto funciona o no funciona? Sí, sí que funciona. De hecho, para ello, en la primera sesión, en la primera visita, te hacemos una serie de preguntas en las que hablamos de qué parte basa de un cuestionario de salud, un cuestionario de insomnio y, comentando al respecto, se recomienda que vayas haciéndote como tu diario sobre el sueño. O, por ejemplo, las personas con vejiga hiperactiva, tu diario miccional. En fin, una serie de cositas para que lo podamos objetivizar. Y además también utilizamos una máquina que es para medir tu variabilidad cardíaca. Que entonces de esta manera es como un dato más que nos puede servir para poder medirte. Es verdad que al final no es una cosa, es una, otra y sobre todo tus síntomas, tus sensaciones, que eso es sobre todo el que mejor lo puede saber eres tú. Yo he intentado resolver aquí el máximo de dudas que me suelen preguntar aquí las personas, pero seguro que me he dejado alguna por ahí por el tintero, así que no dudes en escribirme, en llamarme o dejarme en los comentarios. Y yo intentaré ayudarte de la mejor manera posible. Y si ves que sí, que te cuadra y que lo tienes claro, pues te animo de verdad a que lo pruebes, a que lo hagas y que, bueno, ¿cuál es el objetivo? Vivir, pero con calidad, ¿verdad? Si vives en Martorell o alrededores,
Pues te comento, estamos en la calle Gélida número 6. Estamos en unos bajos, hace esquina con la calle Gélida y Sant Andreu de la Barca, en Martorell, Barcelona. Si no estás aquí, no estás cerca, no hay ningún problema porque la verdad es que hay muchísimos compañeros que también tienen la tecnología NESA. Puedes directamente llamar a la empresa o te pones en contacto conmigo y yo enseguida te digo dónde podrías ir. Espero que te haya gustado y te leo en los comentarios. ¡Chao!